El acta de la sesión 181 se da por aprobada y la sesión 182 queda a disposición de las señoras y señores secretarios. Por favor, señor secretario. Perdón, diputados, dije secretario, nada que ver. Secretario, dé lectura de la cuenta, por favor. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual remite urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley originado un mensaje que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo. Otro oficio de su excelencia el presidente de la República, por medio del cual comunica la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley número 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modifica las leyes que indica. Oficio reservado de la ministra de Defensa Nacional, mediante el cual informa sobre la implementación del aumento de presupuesto de la Dirección General de Aeronáutica Civil, aprobado la Ley de Presupuestos 2025, en especial respecto a los recursos destinados a la región de Atacama. Oficio del subsecretario del Trabajo, por el cual remite información detallada acerca del número actual de beneficiarios de los subsidios al empleo. Un correo de la secretaria técnica del Consejo Consultivo Previsional, mediante el cual se hace llegar invitación a los diputados y sus equipos para participar en el seminario denominado Suficiencia e Informalidad, los desafíos que deberá enfrentar la PGU, que se realizará el martes 26 de agosto del año en curso en el auditorio Eguiguren del Duoc UC, sede Padre Alonso Valle, ubicado en Padre Alonso Valle, Santiago, región metropolitana. Esa es toda la cuenta, señor. Perdón, me falta un reemplazo, presidente, que llegó hace poco. Sí, un reemplazo. La diputada señora Jimena Santón será reemplazado en la presente sesión por el diputado señor Hugo Rey. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Hay palabras sobre la cuenta, colegas? Puntos varios. Diputado Santana, por favor. Y luego diputado Giordano. Diputado Giordano, entonces, tiene la palabra. Diputado Santana le cedió la palabra muy generosamente. Es lo que hicimos en la negociación también. Así que estamos... Es lo que hicieron en la negociación, dice el diputado Santana. Adelante. Hay mucha generosidad en esta mesa siempre. Gracias, Mucha diputado generosidad, dice el Santana. diputado Giordano. Ya. Presidente, gracias. Bueno, saludar a nuestros invitados, al gobierno y los parlamentarios y parlamentarias presentes. La razón por la que pedí la palabra es porque desde el día de ayer está en curso en los conductores y conductoras de red un paro en el sistema más bien conocido como Transantiago, que está afectando a más de 50 recorridos en la región metropolitana. Y en esta ocasión se trata de trabajadoras y trabajadores de la empresa RBU Santiago. Pero las condiciones por las que ellos y ellas están en paro hoy día son condiciones que nosotros hemos denunciado en esta comisión, en el hemiciclo, en varias oportunidades, porque el problema es que desde que se instauró el sistema, los conductores y conductoras, los trabajadores y trabajadoras han denunciado una serie de incumplimientos a la normativa laboral que incluso han sido, se han dado cuenta de ellos por parte del director del trabajo en esta comisión. Hay trabajadores muertos, ¿no? Uno de ellos es Adonis Miranda, con quien estuvimos, con la familia, haciendo un punto de prensa a propósito de los lamentables hechos que desencadenaron en su muerte. Y hay infracciones de todo tipo, ¿no? Hay principalmente en materia de descanso y en materia de higiene, porque entre otras cosas, los trabajadores y trabajadoras no tienen dentro del marco de sus recorridos baños. O sea, muchos de ellos trabajan en pañales. Quiero volver a reiterar eso porque puede parecer una caricatura, pero es la realidad. Trabajan en estas condiciones. El problema, y esto lo hemos conversado una y otra vez, que estas empresas generan tantos recursos y además tienen un aporte considerable por parte del Estado, que en realidad les parece más rentable pagar las multas que cambiar las cuestiones en las que se están detectando este tipo de vulneraciones laborales. Y si bien vemos que el Ministerio del Transporte ha avanzado en conectividad, en maquinaria más moderna, más sustentable, ecológica, etcétera, vemos que esos avances no se traducen en mejora directamente para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, como creemos que no puede dar lo mismo, y como creemos que, si bien puede ser una buena noticia que se incorporen mujeres al transporte público, hay que entregar condiciones decentes, porque no puede ser que estén manejando en pañales, presidente. Entonces, quisiera solicitar una vez más que oficiemos al Ministerio de Transporte para preguntarle cuáles son las medidas que se están tomando en relación a las demandas que hoy día motivan este paro de RBU Santiago, porque sabemos que al cabo de 4 años debiesen además poderse haber avanzado en terminar este tipo de aberraciones que se han denunciado una y otra vez. Gracias, presidente. Perfecto. Entonces, ¿la solicitud es para oficiar o para invitarlos?
Para el Ministerio de Transporte oficiarlo y que nos digan cuáles son las ¿Alguien medidas. se opone? ¿No? De acuerdo. Muchas gracias, diputado Giordano. Mucha fuerza a los trabajadores. Diputado Santana. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Giordano. Presidente, mire, la Asociación Nacional de Trabajadoras María Esther Férez Nazarela de la Dirección del Trabajo sacó un comunicado hace pocos días atrás a propósito de la salida del director nacional del trabajo, don Pablo Centeno, acusando una serie de situaciones que se dieron dentro del Ministerio del Trabajo y señalando que ante la inminente candidatura a parlamentario, que fue el motivo por el cual renunció el director nacional del trabajo, se habría generado un clima de inestabilidad en donde se produjeron un montón de cosas a sabiendas de las autoridades del propio ministerio. Yo quiero decirle, señor presidente, que esta situación se la hice saber tanto al ministro como al subsecretario hace algunos meses atrás. Y yo entiendo que en el sector público hay normativa legal y hay normativa de carácter político. Y el presidente de la República pidió hace varios meses atrás la salida de las autoridades nacionales que iban a participar naturalmente del próximo proceso electoral. Y esta misma situación yo se la hice saber a ambas autoridades. No hubo respuesta alguna por parte ni del ministro ni del subsecretario, que comparte militancia con el señor Centeno, y a mí naturalmente me parece que esto es una traición al gobierno por parte del director del trabajo, quien recién, hace algunos días atrás, renunció a su cargo, 8.700.000 pesos brutos, esa es la remuneración del director del trabajo, para que lo sepan, recién para ser candidato parlamentario en una región del norte. Yo creo que esta situación, a mi modo de ver, señor presidente, es una cuestión que muestra una actitud tremendamente impúdica. No solamente del director del trabajo, sino que del propio ministerio, que permite que este tipo de actitudes se sigan desarrollando y deja un precedente sumamente negativo, que se ratifica justamente con las acusaciones que hace esta asociación de trabajadoras funcionarias de la Dirección del Trabajo. Así que yo le quiero pedir, señor presidente, que usted pueda invitar a la comisión, a la Asociación Nacional de Trabajadoras de la Dirección del Trabajo, para que puedan contarnos lo que relatan en este mismo contenido. Disculpe, Asociación Nacional de Trabajadoras. María Esther Férez, de la Dirección Nacional del Trabajo. Ya, muchas gracias, diputado Santana. ¿Algún otro punto? Varios, diputada Chicardini. Lo que pasa es que están citados para otro punto, así que le vamos a dar la palabra. Sí, pero punto varios no es para discutir con el Ejecutivo en este caso, diputado Santana. Es para hacer un punto. Un punto varios que... Diputado Santana. Diputado Santana, el Ministerio viene invitado para un proyecto de ley en particular. Si gusta puede oficiar al ministro, pero está citado para otro proyecto de ley, así que le vamos a dar la palabra a la diputada Chicardini. Diputada Chicardini. Muchas gracias, presidente. Presidente, en la sesión anterior yo había hecho la solicitud de un oficio de fiscalización al vicepresidente del ENAMI por el no pago de unos bonos que están adeudados, ¿no es cierto?, del año pasado a trabajadores desvinculados por el cierre de la fundición ENAMBI de La Lira. Esta situación continúa y es bien desagradable abordarlo cada vez que te llaman los trabajadores exigiendo algo que es un derecho laboral. Entonces, como no hemos tenido respuesta por parte del ENAMI, cuestión que hay respuestas formales del ENAMI donde han establecido fechas y no se han cumplido, entonces a mí lo que me parece que es prudente es que podamos citar al vicepresidente del ENAMI para que pueda dar cuenta del por qué no se han hecho los pagos que ya llevan varios meses y que es un derecho de cada uno de esos funcionarios que cumplían un rol en una empresa estatal como es ENAMI. Entonces el Estado tiene que dar el ejemplo y sobre todo quienes también dan fechas y no cumplen, creo que no es una buena imagen que se proyecta, ¿no es cierto?, a la ciudadanía por parte del gobierno. Eso, presidente. A Chicardini, entonces tenemos dos invitaciones solicitadas. Asociación Nacional de Trabajadoras María Esther Férez y citar al vicepresidente de la ENAMI como lo solicita la diputada Chicardini. Diputado Sauerbaum. Invitar al vicepresidente, sí, así es. Diputado Sauerbaum. Presidente, respecto de lo que acaba de decir el diputado Santana, mire, el director del trabajo que se ha presentado como candidato a diputado,
señor Centeno. Así, haciendo una rápida revisión, él viajó 9 veces como director del trabajo a la zona, todos con los viajes con viático, pagados por todos los chilenos con pasaje. En los últimos 6 meses visitó 3 veces Copiapó, y la última vez fue hace un mes. ¿Y por qué le digo esto? No por el interés que tiene el diputado Santana quizás, pero porque yo mismo le pedí que fuera a mi región, y no fue nunca. Entonces es demasiado evidente el interés electoral que él tenía. Entonces yo lo lamento que sucedan estas cosas, y por eso sería bueno que el ministro aquí también se pronunciara respecto de qué es lo que se va a hacer con este tipo de situación. Yo creo que el propio ministro debiera hoy día enviar estos antecedentes a la Contraloría, porque no es normal que se dé una instrucción política, como dice el diputado Santana, pero también hay una evidente transgresión, ¿cierto?, al espíritu que tiene la administración del Estado, aprovechándose del cargo en esta situación. Como le doy un ejemplo, solamente como le digo, de un par de datos que tengo aquí anotados, pero le vuelvo a decir, fue 9 veces a la zona. En nuestra zona le pedimos en reiteradas ocasiones que fuera, por distintos motivos nunca fue. Entonces es obvia la intención electoral que él tenía. Gracias, presidente. A ver, miren, sobre este punto en particular es un punto varios que implica al director del trabajo, por tanto, naturalmente es parte también del interés de esta comisión. Ahora bien, para acotar esto, porque no voy a abrir un debate con el ministro acá presente que necesita ahora un proyecto de ley sobre este punto en particular, me parece bien que podamos enviarlo antes de esta Contraloría. Yo no tengo ningún problema, como le solicitó el diputado Sauer. Le voy a dar la última palabra sobre el punto para que pasemos a la orden del día. Diputado Santana. Gracias, presidente. Le agradezco al diputado Sauerman por el aporte, porque yo en realidad quería solicitar también otra cosa. Que oficiemos al Ministerio del Trabajo para conocer cuánto gastó el director del Trabajo en sus visitas a la región de Atacama en los últimos meses. Y digo esto porque la semana pasada, de hecho, cuando se estaba votando el proyecto de recolectores de basura en el Senado, el director del Trabajo, ¿saben dónde estaba? Ni más ni menos que en Copiapó. Ni más ni menos que en Copiapó. Ahora, para ser candidato a diputado en un distrito del cual uno no es parte, necesita domicilio. Entonces sería bueno ratificar si es que el director del Trabajo gastó plata en hoteles, por ejemplo, en circunstancias que tiene residencia. Entonces yo quisiera pedirle, señor presidente, que oficiáramos junto con la Contraloría al Ministerio del Trabajo para que nos puedan entregar el detalle de las visitas que realizó y de cuánta plata gastó el exdirector del Trabajo, que ganaba cerca de 9 millones de pesos, en los viáticos y en las estadías que realizó en la región de Atacama. Ya, perfecto. Miren, no voy a abrir un debate sobre esto acá. Sí me parece pertinente por la solicitud de 2 parlamentarios de enviar los antecedentes a Contraloría, no tengo ningún problema, y solicitar al Ministerio del Trabajo que envíe esos antecedentes por vía oficio. Ahora bien, esos antecedentes de todas formas están a disposición porque son por transparencia, pero efectivamente le solicitamos al ministro que envíe esos antecedentes. ¿Hay acuerdo? Entonces, ¿nadie se opone? Perfecto. Se oficia. Ya. ¿Algún otro punto varios? Ya vamos a pasar a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con la tramitación del proyecto de ley del sistema de subsidio unificado al empleo, que ya comenzamos en la semana anterior. Y quedamos con algunos compromisos para poder seguir avanzando en el comparado. Así que, para ir directamente a lo que nos convoca, le voy a pedir, mi estimado ministro, si es que nos puede hacer una breve reseña de lo que ya se ha conversado con algunos parlamentarios a propósito de las dudas que teníamos para simplificar el lenguaje del algoritmo con el cual se van a asignar los recursos y podamos continuar con el comparado. Estamos en la página número 13 del comparado. 12. Para que sigamos en el tenor de la propuesta, el artículo. Señor secretario, tiene la palabra. Antes de darle la palabra Lo que sucede, presidente, es que la señora Santón retiró las indicaciones que había hecho en el artículo 10, 2 de las indicaciones que había hecho, pero no votamos el artículo 10. Entonces lo que corresponde ahora es votar en el artículo 10. El artículo 10, ya, perfecto. Ella retiró sus indicaciones, por tanto la indicación número 10 se da por retirada. No, las que se dan por retiradas es la indicación número 11 y 12 de la diputada Santón. La indicación 11 y 12, estamos en la página número 12, colegas. La indicación 10 se aprobó. La indicación de la señora Ah, Santón. perfecto, sí. Por eso Ya. es que hay que votar el resto del articulado que no se ha votado. Ya, antes de pasar a la votación entonces, le doy la palabra al ministro y luego procedemos a la votación.
Bien, buenos días, diputados, diputadas. Solamente a modo de recapitulación, y ahí, presidente, no sé si vamos a ir artículo por artículo, porque efectivamente durante la semana hubo conversaciones con los distintos parlamentarios y parlamentarias de esta comisión, y en principio se habrían al menos alcanzado acuerdos bastante razonables para poder ir despejando varias de las dudas y las solicitudes que nos hicieron. Entonces, no sé si esa conversación la hago en una presentación general de aquello o vamos viéndolo artículo por artículo. Mire, le sugiero que hagamos una explicación integral cuando veamos el artículo en particular, pero quizás a priori algún titular general que ordene la discusión para proceder artículo por artículo. Sobre el mismo punto de la explicación, diputado Sarwan, cortito para que... Sí, presidente. Lo que pasa es que nosotros hemos estado hablando con el gobierno y tenemos varias cosas acordadas. Entonces sería bueno que habláramos en general, hiciera una exposición respecto a los acuerdos que tomamos. Muchas de las cosas que se complicaron acá van a pasar a Hacienda. Y por lo tanto nosotros no tenemos ningún problema en votar lo que no tenga indicación o alguna observación. Gracias, diputado. Entonces... A modo general, una breve explicación, muy breve, son las 11:22, ojalá no nos extendamos más allá de 5 minutos y luego vamos directamente a el comparado. Yo lo voy a hacer de manera agrupada porque hay varios artículos que están relacionados unos con otros y también, vuelvo a insistir, responden a varias de las preocupaciones que se plantearon en las audiencias y las observaciones que nos hicieron. Entonces, en primer lugar, recordar que el artículo 4, que es el artículo que fue rechazado y que establece el piso o el guarismo que permite hacer el cálculo de todo el esquema de subsidios, que está asociado al salario mínimo en 529.000 pesos, que es el actualmente vigente, y el artículo 8, que es el artículo que permite al Ejecutivo, Ministerio del Trabajo y de Hacienda, poder proponer un alza de salario mínimo en los momentos que se estime, habiendo recursos disponibles. Fueron dos artículos que fueron rechazados y entendiendo de que efectivamente los mecanismos para poder elevar en futuros reajustes este subsidio está disponible en el propio articulado. Son dos artículos que vamos a volver a discutir y reponer con discusión en Hacienda. Pero eso también para aclarar porque son dos artículos, particularmente el artículo 4 es el que permite hacer el cálculo del guarismo y de todas las estimaciones respecto a los montos de los subsidios y las tablas que vamos a presentar para proponer salidas para otros artículos descansan en ese guarismo de 529.000 pesos que si bien es rechazado, insisto, vamos a indicarlo en la Comisión de Hacienda a propósito de una conversación que tenemos que tener aquí en toda la Consulta, ministro, sobre el punto. Entonces, si entiendo bien, el artículo 4, que es el corazón del proyecto, con el artículo 8, que hace remisión al 4, se va a redactar de mejor manera y se va a reponer Hacienda, digamos como compromiso de palabra entre las partes. Ya, perfecto. Eso ya nos deja al menos con un corazón que se va a reponer antes de llegar a sala. Qué bueno. Pero sobre el punto vamos a abrir esa discusión. Es que esto es importante porque es justamente el elemento central que no resolvimos la semana pasada. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Sobre el punto respecto al tema del salario mínimo y la discusión que hubo respecto a si era la cifra actual del salario mínimo y reajustarlo por IPC versus que sea el salario mínimo de la ley. El gobierno lo que argumentó en su momento, y que en su momento no me convencía del todo, era que al vincularlo al salario mínimo legal, lo que sucedía es que rigidizaba la discusión respecto al salario mínimo. Hasta ahí tenía un punto el gobierno. Sin embargo, a mí me parecía que al no tener un mecanismo para que aumentara el subsidio, lo que sucedía es que íbamos dejando en un rezago el subsidio respecto al salario mínimo. Sí. ¿Okay? Ese era mi punto en contra y por eso yo finalmente estuve en la opinión de respaldar que fuera el ingreso mínimo legal. En la conversación con el Ejecutivo nos señaló que lo dice el proyecto de ley, lo que pasa es que lo dice de manera enredado, y eso es parte de lo que se va a resolver. Dice el proyecto de ley que el Ejecutivo va a quedar siempre con la facultad de resolver ese gap, de resolver esa diferencia, de manera tal de que una vez resuelto el salario mínimo en el año determinado, el Ejecutivo, en función de la capacidad presupuestaria que tenga ese año, va
poder resolver esa diferencia en el caso que el salario mínimo sea mayor al reajuste con el IPC. Particularmente en el caso de este año, en enero, se da la situación inversa, pero lo que uno podría estimar en el largo plazo es que el salario mínimo sube más que el IPC. Entonces, resuelto de esa forma, yo creo que lo podemos resolver en Hacienda y con eso creo que es un buen acuerdo. Eso, presidente. Perfecto, diputado Undurraga. Diputado, ¿yo está solicitando la palabra? ¿No? No, va a quedar redactado, perdón, presidente, me pregunta la diputada Chicardini por su intermedio, presidente. No, el gobierno, si lo resuelve en un artículo permanente o un artículo transitorio, pero finalmente lo que propone el gobierno es que sea el valor actual del salario mínimo, los 529.000 pesos, reajustados por el IPC. Yo tenía dudas respecto a eso. ¿Qué es lo que se agrega de forma explícita? El gobierno dice que está hoy día, pero que se agregue de forma explícita y que todos lo entendamos. Que el Ejecutivo va a tener siempre la facultad de resolver la diferencia si es que el salario mínimo es mayor al reajuste por el IPC. Y esa es una facultad que va a tener siempre en función del presupuesto. Dicho eso, yo creo que queda resuelto el punto, por lo menos de parte nuestra. Diputada Chicardini. Sí, también era mi preocupación. De hecho, la sesión pasada fue parte, ¿no es cierto?, de un debate bastante amplio, pero entiendo la voluntad de parte del Ejecutivo, pero lo que no me queda claro, en términos procedimentales y prácticos, es que si es que esta facultad que va a tener el Ejecutivo de ir haciendo este reajuste va a quedar sujeto a la ley que estamos modificando, si va a quedar en la ley de presupuesto, o sea, ¿cómo se hace eso en términos prácticos? Porque es legítimo saber, porque yo entiendo que también este proyecto establece de que todos los años va a haber una revisión. Entonces, ¿cómo caminan? Ya, vamos a darle entonces al ministro un tiempo para que pueda explicar el guarismo, pero bien, digamos, concisamente, y luego vamos a pasar a la votación del artículo. Presidente, efectivamente lo que establece el artículo 8 y el acuerdo del Ejecutivo es poder explicitarlo de manera más clara en ese artículo, es que efectivamente quede como un mecanismo permanente, no transitorio. Es decir, todos los años cuando se produce la revisión de los parámetros de registro social de hogares, la cantidad de meses, los beneficiarios, si se beneficia a una región que tiene una situación de desempleo mayor respecto a las otras, y también la potestad de proponer un reajuste del guarismo para que se alcance el nuevo salario mínimo que se ajuste en ese año, va a quedar como un artículo permanente de ambos ministerios. Pero tanto ese guarismo como, por ejemplo, pasar de un registro social de hogares de 40 a 60, requiere, como en cualquier otro tipo de ajuste, disponibilidad presupuestaria, pero lo que va a quedar establecido es un mecanismo permanente para poder hacer ese ajuste, incluyendo el reajuste del ingreso mínimo mensual. El reajuste, la potestad del Ejecutivo, haciendo trabajo de proponer un alza de salario del guarismo al nuevo salario mínimo. Eso va a quedar como una potestad permanente, no transitoria. Después, respecto a dos artículos que estaban señalados, que son el artículo 10 y el artículo 18, que establecían los mecanismos de cálculo de los tramos, lo que efectivamente se señaló en la comisión era que la base de cálculo que estaba redactada en un párrafo era bastante compleja y por lo tanto no se podía determinar de forma clara cuáles iban a ser los tramos y los montos que se iban a asignar dependiendo de los grupos beneficiarios. Lo que hemos propuesto es que efectivamente la indicación propuesta por la diputada Sandón en el primer caso, en el del 10, estaba retirada, en el caso del 18 se rechace y nosotros nos comprometemos en Hacienda en incorporar la tabla y el mecanismo de forma de cálculo explícito en la ley para que quede absolutamente claro de cuáles van a ser los beneficios asociados a los guarismos. Eso a propósito del 10 que está en votación y del 18 que tiene la misma situación que el 10. Y respecto a los artículos adicionales, me gustaría hacer una referencia al artículo 3 y al 22 a propósito de una solicitud que hizo el diputado Hirsch, que era relativo a permitir que personas de más de 64 años, 11 meses, a puertas de cumplir los 65 años, pudieran postular al subsidio. Hoy día en la ley, por ejemplo, una persona puede tener PGU y no necesariamente tener pensión de vejez. Por lo tanto, lo que se establece en el 3 primero es eliminar el tope de 64 años, 11 meses
y 30 días, pero en el 22 se establece que efectivamente las personas que tienen de 65 años más podrían recibir este subsidio, podrían recibir PGU, no van a ser incompatibles, pero sí para poner un tope general respecto a no tener un incentivo a propósito de esta ley de subsidios de posponer la edad de jubilación. Después de los 65 años, si una persona accede a la pensión de vejez, sí sería incompatible con el subsidio unificado. Entonces, eso está en relación al artículo 3 y al 22. Y respecto a dos discusiones más que dimos, me gustaría hacer al tiro las apreciaciones, adelante. Después podemos profundizarlas. Una que tenía que ver con el artículo 17, que era a propósito de la tributación respecto al subsidio. Se abrió una discusión respecto a si efectivamente cómo se eliminaba, cómo se establecía el cálculo. Y ahí lo que establecemos nosotros es que efectivamente, primero, esto quizás a propósito del debate que hemos tenido, vale la pena reafirmar. Nosotros lo que estamos haciendo es fusionar 3 subsidios ya existentes y que por lo tanto después de un transitorio van a quedar eliminados y a partir de este proyecto de ley se crea un nuevo subsidio. En los subsidios anteriores siempre se estableció que efectivamente el subsidio que reciben las empresas no puede ser descontado en términos tributarios como si fuera parte de las remuneraciones pagadas por la empresa. Esto hay que señalar que ya era un requisito que existe en los actuales sistemas de subsidios para evitar que en el fondo, por un lado, se reciba ese subsidio de parte del Estado y después se descuente a propósito de incorporarlo en la planilla. Entonces ahí lo que nosotros señalamos son dos cosas. La primera es que nos parece bien mantener ese requisito que ya existe en el actual sistema de subsidios, entendiendo que efectivamente se podría generar este doble incentivo cuando el foco del subsidio es contratar y no un descuento adicional tributario a propósito de incorporarlo dentro de la planilla de remuneraciones como costo. Y finalmente un elemento también que se discutió, que es a propósito del artículo 11, que señalaba respecto a qué sucedía en caso de incumplimiento de una empresa y sanciones establecidas por el subsidio. Solamente para recordar, aquí originalmente lo que se establecía era, en el artículo 11 señala requisitos específicos para acceder al subsidio para las empresas, ser contribuyente primera categoría, tener al día el pago de las obligaciones laborales, y había un numeral C que establecía que efectivamente tienen que haber, las empresas tienen un plazo máximo de 3 meses para postular, es decir, una vez que se realiza la contratación, la empresa tiene hasta 3 meses para postular, porque había que recordar que el incentivo está puesto para que efectivamente la empresa se subsidia una nueva contratación y no como ocurría hasta ahora, que podía ser de personas que ya estaban contratadas en la empresa. Por eso se pone un máximo de 3 meses entre que se realiza la contratación y que la empresa finalmente postula el subsidio y se le asigna. Pero también tiene otro requisito que estaba establecido allí, que tiene que ver con que señala lo siguiente, que no se puede contratar a una persona, a la misma persona en la misma empresa con una antelación de 12 meses. ¿Por qué? Lo que nosotros queríamos ahí con esto evitar era que, por ejemplo, una persona estuviera 10 meses, 9 meses contratada por una empresa y ese mismo trabajador fuera despedido, se le volviera a contratar y volvieran a obtener un segundo subsidio. Nosotros hicimos una revisión de los datos respecto a cuánta rotación hay de trabajadores de la misma empresa que son vueltos a contratar y efectivamente esos datos nos dan entre 9 y 12 meses. De ahí que los 12 meses sería la forma de evitar, por un lado, que esa persona fuera vuelta a contratar por la misma empresa, es señalar, si ese trabajador es contratado por otra empresa no hay ningún impedimento, pero por la misma empresa, entendiendo ya cumpliendo el ciclo de 12 meses, podrían ocurrir, por ejemplo, trabajos que tienen una rotación normal y que efectivamente podrían, después de esos 12 meses, o sea, el impedimento no es que sean vueltos a contratar, sino que tiene que ocurrir ese plazo para que finalmente puedan volver a postular a un subsidio. Lo que sí nos pareció razonable de revisar, y ahí nosotros hicimos una conversación a propósito de cómo abordar el tema de la vulneración de derechos fundamentales, nos pareció importante mantener este mecanismo como una sanción en caso de que efectivamente las empresas sean sancionadas por esto, pero
lo que conversamos es que estuviera la posibilidad que en la primera infracción estuviera esta posibilidad de que las empresas accedieran a los cursos que realiza la Dirección del Trabajo por vulneración de derechos fundamentales, y eso por una única vez permitiera efectivamente eximirlos de la sanción. Entendiendo que originalmente también se había hablado de la posibilidad de que esto quedara en el espacio de las empresas de menor tamaño, pero que efectivamente trabajadores que pueden estar en empresas de gran tamaño también pueden ser contratados a propósito de este subsidio. Lo que nos pareció razonable era que pudiéramos mantener esta sanción, que efectivamente si las empresas deciden acceder a este curso puedan la primera vez en el fondo conmutar la pérdida de los beneficios respecto a este curso, pero ya la segunda vez en adelante efectivamente si esa empresa está sancionada pierde los beneficios. Nos pareció que era una manera ecuánima de abordar las preocupaciones de los distintos parlamentarios, y a partir de eso ahí la propuesta en el 11 sería al menos rechazar esa indicación completa y ver alguna indicación que pudiera permitir algún tipo de acuerdo, y a partir de eso poder despejar este punto. El resto de los artículos, está un artículo en el 36 de la ley de CENSE que incorpora capacitaciones a personas que estén accediendo a este subsidio, y por lo tanto a partir de eso, presidente, podríamos tener, yo diría, un acuerdo a propósito de todas las preocupaciones que se han planteado aquí en la comisión. Perfecto. Gracias, ministro. Diputado Giordano, luego diputado Undurraga, y procedemos a la votación. Sí, gracias, presidente. Bueno, es una consulta en realidad a la comisión, pero obviamente también por su intermedio, presidente, al ministro. Finalmente, la manera de resolver esto de la manera más ecuánime, y yo soy de aquellos que también está de acuerdo en que la vulneración de derechos fundamentales es un límite a no cruzar cuando se trata de subsidiar desde el Estado la iniciativa privada empresarial. Sería básicamente como la indicación que propone el Ejecutivo, pero abriendo la cancha no solo, porque dice las empresas de menor tamaño, sino que dejándolo abierto a las empresas que sean condenadas, tendrán, según lo dispuesto en la ley 20.416, la posibilidad de hacer el curso. O sea, podría ser la misma reacción en el fondo de la propuesta, pero un poco más abierta, no restringiéndola a las pymes. Gracias, diputado. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Sí, respecto al punto que plantea el diputado Giordano, que antes plantea el ministro, el fundamento que hay detrás de eso es que no se perjudique a los trabajadores por el comportamiento de una empresa. Entonces, dado que esto puede ser empresas pequeñas y empresas grandes, la excepción que planteaba el Ejecutivo para pequeñas empresas, que la hagamos extensible también a las medianas y grandes. Y redactado más o menos los mismos términos, presento una indicación que va en esa línea. Eso respecto a ese punto. Pero hay otro punto que yo quisiera plantear, que fue parte de las conversaciones con el Ejecutivo, quedaron de evaluarlo de aquí a la reunión de la Comisión de Hacienda, que es el tratamiento que se da a personas con discapacidad, particularmente con discapacidades severas, porque los periodos de adaptación a nuevos empleos de las personas con discapacidad son mayores a los periodos de adaptación a nuevos empleos que puede tener una persona sin discapacidad. Entonces, lo que nosotros le pedimos al Ejecutivo, quedaron de evaluarlo porque comparten el fundamento, sin embargo tienen que evaluar los temas presupuestarios, pero lo que le pedimos al Ejecutivo, que evaluara aumentar este plazo de 12 meses que tiene este subsidio, claro, hasta 24, podría ser hasta 18, bueno, que se vea en función de dos parámetros, el parámetro de qué tipo de discapacidad, severa en general, pero segundo, dar la señal, porque si hoy día se da la señal que son más meses, aun cuando no sean la cantidad de meses totales, se empieza a reconocer que hay una diferencia. Que de alguna manera el proyecto ya lo reconoce cuando no se aplica la ficha de protección social a personas con discapacidad. O sea, eso ya está reconocido. Pero como el periodo de adaptación es mayor, que el subsidio tenga un mayor plazo. La verdad que vimos buena disposición del Ejecutivo, entiendo que hay temas presupuestarios por resolver, por eso de aquí a la Comisión de Hacienda a ver si lo tienen resuelto para que cuando llegue a la sala podamos votarlo favorablemente. Eso, presidente. Gracias, diputado Undurraga. Bueno, señor secretario, tome la votación, por favor. Presidente, ¿qué le parece a la comisión si respecto al artículo 10,
que correspondió haber sido votado en la sesión pasada con el quórum de votación que se había acordado para todos los artículos, procediéramos al mismo quórum para no provocar en el informe una disociación respecto a los artículos anteriores, la votación de los artículos anteriores. Porque este artículo se le han retirado las indicaciones de la señora Osandón, sí, excepto una. En consecuencia, pareciera que alcanzó la... Sí, una que se aprueba, excepto una, por eso digo que excepto una. Parecía que se alcanzó el acuerdo de aprobarlo en los mismos términos que los artículos anteriores que veníamos aprobando. Recuerden ustedes que la sesión pasada habíamos aprobado con los mismos quórums de votación casi todos los artículos anteriores al 10. ¿Por qué no repetir en el 10 para no provocar en el informe una diferenciación? Porque ahí para adelante los quórums van a ser distintos, con seguridad. Bueno, si eso facilita... Sí. Si eso facilita la formalidad, no hay problema. Está bien, que se repita el quórum y luego partimos entonces... De nuevo. Ya, entonces pasamos al artículo 11, presidente. Se retiró, por eso. Se aprueba, y ahora se aprueba. En los mismos términos. Diputado Cuello. Sí, presidente, solamente se puede aclarar que vamos a votar ahora, porque se han mencionado muchos artículos, algunos, yo quisiera hacer una observación, pero por eso quiero saber qué se va a votar ahora. El artículo 11. Artículo 11. Estamos en la página 13 del comparado. Entonces, es que en ese caso, presidente, yo tengo una observación respecto al artículo 11, que tiene que ver con... Ya pasamos el 10, pero ¿es sobre el 10? Ya, déjeme resolver el 10, diputado Tampoco Zamora. tenía claro, presidente, si el 10 se votó o si lo que está pidiendo el señor secretario es que se repita una votación. No me queda claro porque él habla de repetir el quórum. Señor secretario, explique porque se retiró la indicación, entonces eso cambia la dinámica. Señor secretario. Respecto al artículo 10, la señora Osandón presentó 3 indicaciones, se aprobó una de ellas, las otras 2 las retiró para llegar a un consenso en la comisión. Nosotros veníamos aprobando todos los artículos anteriores, el 9, el 8, el 7, el 6, con el mismo quórum, 10, 0, 10, 0, 10, 0. Entonces se refiere a la votación. A la votación. Lo que pasa es que ¿Está bien de acuerdo? ahí, espere, déjeme explicarle, diputado Santana, porque usted no estuvo en la sesión pasada. Estuvimos, ahora está y le vamos a explicar, por eso. Todos los artículos que no se han indicado se aprobaron por la unanimidad de los miembros. ¿Ya? Y eran 10 votos, ¿no? Sí. Ya. Algunas indicaciones se aprobaron porque son indicaciones de forma, como por ejemplo las 10 número 11, que es una indicación de... Perdón, la 10 número 10, que es la indicación de Jimeno Sandón, de la diputada Sandón, que es de forma. Para el resto no habría problema porque se retiraron las indicaciones y por tanto se repite la lógica del resto de los artículos que se aprobaron sin indicación. Si usted lo tiene bien, podemos repetir esa fórmula o podemos someterla a votación, como usted decida. Presidente, ahora que estoy en la comisión, pido que se vote. Perfecto. Se procede a la votación entonces por solicitud del diputado Santana. El número 10. El 10 completo, claro, porque se retiraron las indicaciones. Señora Sicardini, ¿cómo vota usted? A favor. Señor Cuello, ¿cómo? Señor González. A favor. Señor Giordano. A favor. Señor Hitch. A favor. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Osandón. Señor Rey, perdón. A favor. Señor Santana. Señor Sáhuero. Señor Ulloa. A favor. Señor Undurraga. A favor. Presidente. A favor. 10 votos a favor, presidente, ninguno en contra, y una abstención. Aprobado. Perfecto. El artículo. Se aprueba. Vamos entonces ahora al 11. Señor secretario. El artículo 11 tiene indicaciones de la señora Sandón para retirar las letras C, D y E. Y una indicación del Ejecutivo para agregar en el literal D, a continuación del punto aparte, un inciso seguido. La indicación de...
Continuamos entonces, señor secretario. Estamos analizando el artículo número 11. Presidente, lo que se le ha hecho saber a la Secretaría es que las indicaciones presentadas por la señora Sandón al artículo 11 han sido retiradas por la señora Sandón. O se van a poner en votación y van a ser rechazadas. Diputado Hugo Rey, que está en representación de... Ya, perfecto. Se somete a la votación entonces, señor secretario. La número 13, página 13, la número 13, que quiere eliminar la C, la D y la E, y eso elimina los periodos de asignación del subsidio, las condenas por prácticas antisindicales y no ser reincidentes. Vamos a votar en una sola votación las tres indicaciones de la señora Sandón. Perfecto, esa es la voluntad de ella, así que señora ponga en Sicardini, votación. ¿cómo vota usted? Señor Cuello, señor González, señor Giordano, señor Hitch. En contra. Considérame mi voto, por favor, secretario, no se apure tanto. Señor Hitch, señor Lavé, señor Leal, señora Sandón, perdón, señor Rey, escúcheme. Señor Santana, señor Sauerbaum, señor Ulloa, señor Undurraga, señor Ibáñez. Contra. 7 votos en contra, 3 abstenciones, ningún voto a favor. Ya. Rechazar las indicaciones. Se rechazan las indicaciones En este presentadas. mismo artículo, presidente, Adelante. el presidente de la República ha resuelto retirar la indicación número 14, que está en la página 14. Perfecto. Esa es la indicación que circunscribe la prohibición del número D solo a la reincidencia a las grandes empresas. Y el señor Undurraga, presidente, ha presentado indicación para agregar a la letra D el siguiente inciso final. Adelante. Con todo, las empresas no se verán afectadas a la presente prohibición por condenas de prácticas antisindicales o vulneración de derechos fundamentales cuando acrediten respecto a las materias sancionadas que realizaron un curso con posterioridad a la sentencia respectiva ante la Dirección del Trabajo. Esta excepción no resultará aplicable a aquellas empresas que, tras haber realizado el referido curso, fueren condenados nuevamente por estas materias. Ya, perfecto. Básicamente lo que hace el diputado Undurraga, interpretando su tenor literal, es que no hace distinción entre empresas por su tamaño. En votación. Señora Sicardini, señor Cuello, señor González, señor Giordano, señor Hitch, señor Lavé, señor Leal, señor Rey, señor Santana, señor Sauerbaum, señor Ulloa, señor Undurraga, presidente. A favor. Señor González. 11 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Se aprueba. Ya, vamos entonces ahora a la página 16, artículo 14. Sobre la suspensión del pago del subsidio. Aquí tenemos una indicación del presidente de la República. Si lo tiene bien, ministro. Estamos en el número 14, La página 16. Hay una indicación del presidente de la República para hacer 3 modificaciones, A, B y C, sobre la suspensión del pago del subsidio. Adelante, ministro. Sí, presidente, esta fue una solicitud de parlamentarios, del diputado Hirsch, pero varios también lo secundaron, que era qué sucedía en caso de que una persona estaba con permiso con subsidio por maternidad y si mantenía el derecho a recibir el aporte o no.
Nosotros, como señaló, se solicitó que el subsidio unificado al empleo no se suspenda en el caso del ejercicio de los subsidios de maternidad, toda vez que se estima que se podría generar una sanción a las trabajadoras en dicha situación, en el entendido que sufren una disminución de sus ingresos al momento de ejercer el derecho a descanso prenatal. Con todo, para el Ministerio era relevante mantener el foco en un subsidio al empleo y no a los ingresos, circunstancia frente a la cual se continúa pagando a la madre trabajadora durante el subsidio maternal, bajo el presupuesto de incentivos también a la maternidad, pero el empleador ve suspendido el pago y el plazo de devengamiento, en el entendido que esto también provoca un incentivo para la permanencia de ese puesto de trabajo una vez que esa trabajadora retorna. Y es ese el sentido que está recogido aquí en el artículo 14 de la propuesta que hace el presidente de la República. Perfecto. Básicamente es que cuando se hace ejercicio de un derecho a maternidad no se suspende el pago al trabajador, pero sí a la empresa. El diputado Hirsch. No, solamente quiero destacar, en primer lugar, agradecer al Ejecutivo que haya tomado la propuesta, y creo que es muy importante justamente diferenciar lo que son los beneficios de los trabajadores y trabajadoras de los que son de la empresa. Hay muchos aspectos en este proyecto en que van a ambos, digamos, pero también creo que es importante no perder el foco respecto de que este es un proyecto para beneficiar a los y las trabajadoras, y ahí está el foco principal, y por lo tanto me parece muy bien que en este artículo se haga esa diferencia, y tal como queda me parece que está en la dirección correcta. Perfecto, y sobre todo a las mujeres, que es uno de los grupos que queremos beneficiar. Así que adelante, señor secretario, tome la votación. Chicardini, ¿cómo vota usted? Señor Cuello, ¿cómo vota usted? Señor González. Señor Giordano. Señor Hirsch. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Rey. Señor Santana. Diputado Santana. Santana, ¿cómo vota? Al final, Señor Sauerman. Señor Ulloa. Señor Undurraga. Señor Santana, ¿cómo vota? A favor. Señor presidente. A favor. 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguno en Se aprueba entonces el artículo 14. Con la indicación del Ejecutivo. Con la indicación del presidente de la República. Respecto del artículo 15, página 17, vamos entonces a revisar la indicación de la diputada Sandón para eliminar el inciso final de este artículo. Había que rechazar. Sí, entiendo que no se podría retirar porque no está la diputada Sandón, pero No. habría que rechazarla. Entiendo que el acuerdo es rechazar todas las indicaciones del señor Sandón, todas. No retirarlas, sino que rechazarlas. Entonces, ¿por qué no repetimos es. respecto de esto en la misma votación de la Que lo que anterior? pasa es que el diputado Santana está solicitando la votación explícita. Diputado Undurraga. Preguntarle al Ejecutivo, porque esto tiene que ver con lo que votamos en el artículo 11, si se entiende que la excepción que generamos en el artículo 11, letra D, también es válido para esto o no, porque si no, habría que poner de nuevo el mismo texto. Eso, presidente. Ministro, tiene la palabra. Dale. Sí, por su intermedio, presidente, si pudiera darle la palabra al asesor Francisco Neira para No hay que problema. explique el sentido de esta indicación. Estimado Francisco. Por su intermedio, presidente, respecto a la consulta del diputado Undurraga, hay que distinguir sobre los momentos que estábamos regulando, particularmente en el caso que se aprobó la indicación anterior, es para ingresar al subsidio. Entonces puede ocurrir que una empresa haya sido condenada por práctica antisindical, realice el curso, acceda a los subsidios, pero cuando ya está en los subsidios y vuelve a ser condenado, ahí los pierde porque básicamente ya realizó un curso. Una empresa que no ha sido condenada y está en esta situación puede realizar el curso a propósito de cómo quedó redactada la indicación. Eso, presidente. Perfecto. Diputado Undurraga. Pero siempre con reincidencia, porque es el sentido de la norma que aprobamos en el artículo 11, ¿sí? Sí. Ok, entonces no hay problema. Ya vamos a votar entonces la indicación número 16 de la diputada Sandón. Y luego, en caso que se rechace, se vota el artículo 15. Ya, perfecto. Entonces son dos votaciones. Espere, diputado Santana, ¿lo tiene bien para rechazar
Que se rechace, que se rechace con la misma votación anterior para que no tengamos que votar dos veces. Ya. Que se vote entonces la indicación 16. En votación la indicación de la señora Sandón para eliminar el inciso final del artículo 15. Señora Sicardini. Señor Cuello. Señor González. Señor González. Señor Giordano. Señor Hirsch. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Rey. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Undurraga. Presidente. Me abstengo. Presidente. Me abstengo. Resultado de la votación, presidente. 3 votos a favor, 7 en contra, 1 abstención. Perfecto. Rechazar la indicación. Se rechaza. Ya, vamos entonces a la indicación del artículo 15. Señora Sicardini. El artículo 15. Señor Cuello. Señor González. Señor Giordano. Señor Hirsch. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Rey. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Undurraga. Presidente. A favor. 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Se aprueba. Vamos entonces a la página 18. Vamos a el artículo 17. En votación la indicación número 17. En votación la indicación, perdón. Diputado Undurraga. Es que no está la diputada Sandón, pero yo creo que aquí se entendió mal el sentido de la norma, porque lo que se está diciendo en la norma que presenta el Ejecutivo es que primero el subsidio no es renta, o sea, no se paga impuesto por lo que entrega el Estado, eso por un lado. Pero por otro lado tampoco se puede descontar de gasto, que es razonable. Entonces, y esas dos cosas yo creo que se entendieron de manera equivocada en su momento. Entonces, sí, quizás en Hacienda, si es que otros lo entienden mal también, a lo mejor hay que echarle una mirada a la redacción, aprovechando que hay diputados de la Comisión de Hacienda. No hay problema. La indicación es inadmisible, presidente. La indicación de la diputada Sandón. No hay necesidad de votarla, es inadmisible. Porque incide, Bueno, si nadie, el secretario me está señalando que es inadmisible a la luz de la interpretación del reglamento. Si nadie se opone a la inadmisibilidad, lo declaramos inadmisible. Si no, habría que votar la inadmisibilidad. Diputado Cuello. 17, la indicación. La 16 se dio por el artículo 16, no lo votamos. Está votado en general con lo que explicamos al principio de la comisión. Sí, presidente, solamente tengo una duda técnica, porque yo entiendo que existen indicaciones que supriman literales de un artículo, pero en el caso de un artículo completo, no sé si corresponde que se presente una indicación que sea supresiva del artículo completo, porque se puede votar en contra. Entonces, esa es la duda, si en el fondo, desde el punto de vista técnico o reglamentario, es admisible una indicación que suprima un artículo completo, porque esto se puede votar. Eso. Gracias, presidente. Señor secretario. A ver, la verdad es que en materia reglamentaria hay varias interpretaciones respecto de la eliminación de artículos. Hay algunas opiniones que se comparten entre nosotros en que si un diputado quiere eliminar una disposición, tiene que votar en contra. No existe la eliminación por sí misma. Otros consideran de que también se puede votar la eliminación porque el efecto es el mismo. ¿Se fija? Entonces, depende de la opción que ustedes tomen. Votamos la eliminación, en este caso no se podría votar porque es inadmisible la indicación. Ya, la declara inadmisible. ¿Alguien se opone a la inadmisibilidad? Ya, perfecto. Se declara inadmisible. Entonces se entiende aprobado el artículo 17. Artículo 18. 18. Votación entonces el artículo 18. Hay una indicación de la diputada Sandón que se entiende, pero hay que votarla. ¿Sí? Eso es lo que, sí, el tema es que hay que votarla porque no las puede retirar, no está presente. Así que en votación el artículo, la indicación número 18 de la diputada Sandón.
Señora Cicardini, ¿cómo está usted? Diputado, ministro, tiene la palabra. Sí, al igual que el artículo número 10, tanto en el artículo 10 como en el artículo 18 lo que está estableciéndose es la fórmula de cálculo de los beneficios. Y aquí compartimos y recogimos la preocupación de que efectivamente la redacción hacía ininteligible finalmente cuáles iban a ser los beneficios que iban a recibir los beneficiarios. Y al igual que en la 10, en este caso en la 18, el compromiso del Ejecutivo es incorporar una tabla y una fórmula en este articulado en la Comisión de Hacienda para hacer explícito el mecanismo de cálculo. Por lo tanto, nuestra, por lo menos, conversación que tuvimos con la diputada era que efectivamente en Hacienda vamos a incorporar esta tabla igual que en el 10, que fue el mismo acuerdo que tenemos en el 10. Sí, esto es el mismo fórmula de cálculo y algoritmo para designar los subsidios. Yo sugiero que la coloquemos en votación inmediatamente. Perdón, Señor secretario. Presidente, me hace presente el asesor de la diputada Sandón de que la diputada concordó con el ministro de que esta indicación iba a ser retirada. Yo además tengo duda que sea admisible, pero en el momento... Pero más allá de eso, la diputada tiene que plantearlo. No puede plantearlo un asesor, el asesor no es diputado. Así que en votación, señor secretario. No, en votación. ¿Sí? Sí, que no es inadmisible. Señora Cicardini, ¿cómo vota usted? Señor Cuello. Señor González. Señor Giordano. Para el final, por favor. Señor Hirsch. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Rey. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Undurraga. Señor Giordano. Señor Ibáñez. Contra. Tengo un voto a favor, 7 en contra, 4 abstenciones, presidente. Rechazar. Se rechaza. Perfecto, quedamos entonces con el compromiso de clarificar este mecanismo en Comisión de Hacienda, que es justamente lo que veníamos discutiendo desde un inicio. Presidente, hay que votar el artículo, Artículo 18. Ah, sí, perdón. Y bueno, ahora se vota el artículo 18. Adelante. Ahora está en votación el artículo 18. ¿ya? Sí, que está dentro de los no incorporados porque tenía indicación. Señora Cicardini. Señor Cuello. 18. Completo. A favor. Señor González. A favor. Señor Giordano. A favor. Señor Hirsch. A favor. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Rey. A favor. Señor Santana. Abstención. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. A favor. Señor Undurraga. A favor. Presidente. A favor. 12 votos, perdón, 10 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Se aprueba. Vamos entonces a la página número 24, artículo número 22. Indicación del presidente de la República para agregar un inciso segundo que señala que en el caso de las personas trabajadoras que tengan 65 años o más, el SUE no afectará otros beneficios a los que tenga derecho, no pudiendo considerarse el aporte monetario regulado en la presente ley para efectos de determinar la procedencia de esos mismos beneficios. Con todo lo referido, bueno, esto tiene que ver con la PGU, para hacer compatible ambos beneficios. ¿Nada más que agregar? Ministro. Presidente, es solamente reafirmar que le señalé al comienzo que la modificación que hacíamos en el artículo 3 de eliminar el tope de edad para que personas de más de 65 años pudieran acceder a este subsidio. No hay impedimentos para que personas reciban subsidios en el empleo con recibir la PGU, pero sí establecimos que hay un requisito tope, que es que las personas que acceden a la pensión de vejez efectivamente queden excluidas del subsidio. Perfecto. En votación. Es el artículo con la indicación esta vez, ¿ya? Señora Cicardini. Señor Cuello. Señor González. A favor. Señor Giordano. A favor. Señor Hirsch. A favor. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Rey. A favor. Señor Santana. Abstención. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. A favor. Señor Undurraga. A favor. Señora Cicardini. Señor Ibáñez. Para hacer
complemento de la PGU con el subsidio laboral es fundamental votar a favor. De otra forma, estamos negando un derecho a los jubilados. ¿Cómo vota? Y no es un incentivo a que trabajen, sino es una realidad reconocida. ¿Cómo vota, presidente? A favor. 10 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Aprobado, presidente. Ya, queda el último artículo, que es la página 28, un artículo nuevo que solicita agregar el presidente de la República. Le paso la palabra al ministro para que pueda explicarlo y con esto cerramos la votación. No, inadmisible. ¿Falta otro? Sí, hay otra indicación en la página. No, es la misma indicación. ¿Cómo? Lo que pasa es que el artículo de la ley de censo es re largo. Explíquelo, ministro, para que se entienda que No, es el último. El artículo con la indicación del Ejecutivo. Bien, por su intermedio, presidente, explicar que efectivamente tanto en la presentación que hicimos al Consejo Superior Laboral, las distintas audiencias que tuvimos, como de las preocupaciones de parlamentarios y parlamentarias, se nos solicitó que hubiera una especial consideración de mecanismos de capacitación laboral a personas que sean o hayan sido beneficiarios del subsidio unificado al empleo. Y para poder hacer explícita esa indicación y esa obligación, lo que estamos haciendo en esta indicación es haciendo una modificación a la ley de CENSE, donde se incorpora en el artículo 36, considerando especialmente aquellos que sean o hayan sido beneficiarios del subsidio unificado al empleo, y también posteriormente de estas acciones deberán considerarse especialmente a las personas beneficiarias del subsidio unificado al empleo que se encuentren cesantes, con énfasis en aquellos que no complementaron la totalidad del plazo de devengamiento del referido beneficio. Es decir, aquí estamos sobre todo protegiendo a las personas que por alguna razón la empresa los despidió, habían sido beneficiarios del subsidio. Le podemos hacer seguimiento a través de los organismos de CENSE e inmediatamente entregarles herramientas de intermediación laboral, porque sabemos que son personas que del inicio tenían más dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Si bien esto de manera regular los organismos como CENSE lo podrían hacer, al incorporarlo a la ley de CENSE es un mandato obligatorio y eso permite acompañar a estas personas que, ya como hemos discutido largamente, lo que busca el subsidio es por un lado fomentar la creación de puestos de trabajo, pero por otro lado acompañar a las personas que hoy día sabemos que tienen más dificultades. Ese es el sentido de esta indicación a la ley de CENSE. Perfecto. En votación entonces, señor secretario. Es una única votación para todos estos incisos, por tanto, si alguien quiere señalar algo, este es el momento. No, pero el artículo. Ya, en votación. Señora Sicardini. Señor Cuello. Señor González. Señor Giordano. Señor Hitch. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Rey. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Ulloa. Señor Undurraga. Presidente. A favor. 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Perfecto, se aprueba. Bueno, ministro, hemos... Gracias, señor presidente. Yo le entregué a la Secretaría una indicación que me gustaría que se leyera porque informalmente el señor secretario me dijo que era inadmisible y es una indicación que puede presentarse tanto al inicio como al final de la discusión. Entonces me gustaría que a lo mejor la pudiese leer para que, en caso de que existiera, digamos, acuerdo, pudiésemos votarla. No hay problema, léala, secretario. Aquí tenemos todos derechos a presentar indicaciones. La opinión de la Secretaría, presidente, radica que en esta indicación se altera ya una disposición aprobada por la Comisión en el artículo 5º, en cuanto a que el universo de beneficiarios por el subsidio a nivel de empresas son las empresas. Esta indicación lo que hace es especificar que son las micro, pequeña o mediana empresas. Sí, efectivamente. Eso fue parte del debate que tuvimos en la sesión anterior. De hecho, incluso fue materia también de debate con los gremios que vinieron y que se expuso acá todos los puntos de vista.
Diputado Santana, y cerramos. Sí, señor presidente, es que, perdón que le insista, yo lo que le pedí al señor secretario es que lea la indicación. Él incluso antes de leerla la declaró inadmisible, yo no la había solicitado porque quien declara la admisibilidad es usted como presidente. Entonces lo que le pido, digamos, es que pueda leer la indicación que acabo de presentar para que pueda ser discutida, porque bajo mi lectura, esta no altera la aprobación a la cual hace mención el señor secretario. Y es una cuestión que yo quiero al menos discutir. Ya la vamos a leer para su tranquilidad, señor diputado. Presupuesto para acceder al subsidio para las empresas. Sin perjuicio de los requisitos generales y específicos establecidos en esta ley, para acceder al subsidio, la empresa deberá ser de aquellas definidas como micro, pequeña o mediana empresa, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la ley número 20.416. Eso entiendo que es tamaño de empresa, por volumen de venta. Sin perjuicio de lo anterior, estarán excluidas del subsidio las empresas individuales de responsabilidad limitada que tengan un único trabajador o una única trabajadora dependiente que coincida con él o la constituyente de la empresa, y las sociedades por acciones que tengan un único trabajador o una única trabajadora dependiente que coincida con alguno de los socios o alguna de las socias de la sociedad. Y asimismo estarán excluidos del subsidio los referidos trabajadores. Por su parte, el trabajador por el cual la empresa solicite el subsidio deberá ser de aquellos definidos en la letra D del artículo 3 del CT, trabajador que además deberá ser contratado con una duración indefinida. En ningún caso podrá la empresa o persona trabajadora modificar los términos de la relación del trabajo respectivo para reducir la remuneración con el objeto de obtener el subsidio, ni podrá reducir dichas remuneraciones como consecuencia de la obtención del presente subsidio. La empresa o persona trabajadora beneficiaria que incurra en las conductas anteriores no podrá recibir el subsidio, y las cláusulas de los contratos respectivos se tendrán por no escritas para efectos de este subsidio. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa beneficiaria del subsidio será sancionada en conformidad a lo dispuesto en el artículo 506 por cada trabajador o trabajadora dependiente. La infracción a esta disposición será sancionada conforme al artículo 26. Esto es inadmisible, diputado, porque en parte hay dos elementos que ya aprobamos en los artículos anteriores que tienen que ver con el universo y con la duración indefinida, toda vez que la duración indefinida y la modificación del algoritmo sí incurre en gasto presupuestario, porque básicamente aquí hay un informe fiscal en esa materia. Así que la declaro inadmisible. Diputado. En relación particularmente al último punto que usted hace, yo creo que no es inadmisible, porque lo que hace, en primer lugar, es un artículo nuevo y puede ubicarse tanto al inicio, en medio o al final del texto propuesto por el Ejecutivo. No altera lo que se ha aprobado y más bien lo complementa, y lo que hace en términos de beneficios es restringir a las pequeñas y medianas empresas y también a los trabajadores, evitando de que se les contrate bajo la vía de honorarios, ¿no? Pero particularmente la restricción que se hace para pequeña y mediana empresa no altera, señor presidente, en ningún caso el presupuesto que el Ejecutivo ha destinado para estos fines. Más bien los concentra dentro de un segmento que yo entiendo muchos de acá defendemos, que son las pequeñas y medianas empresas. Entonces yo creo que la indicación que le acabo de presentar, que es pro pyme y es pro trabajadores, es completamente admisible, y yo lo que le pido, si usted la declara inadmisible, es que se vote su admisibilidad. Perfecto, se somete a votación. Ahí que se argumente después la votación. Ya, diputado Cuello. Y sometemos a votación. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mire, dos cosas que son de forma que son importantes. Lo primero es que sería deseable que cuando se presente una indicación, si no está en el comparado, porque obviamente llegó después, que se pueda compartir con el resto de los parlamentarios para poder leerla, porque si no es complejo poder votar sobre algo que tenemos solamente de oída. Entonces, eso como una primera inquietud para que podamos en adelante tener la indicación impresa para poder leerla. Lo segundo es que si la indicación, más allá del juicio de la admisibilidad, modifica algo que ya ha sido aprobado, no es un problema de admisibilidad, es un problema de incompatibilidad, y en consecuencia, para proceder a la votación, debería pedirse la unanimidad para reabrir el debate. Esa es la pregunta que quiero hacerle al secretario, señor presidente. Gracias. Efectivamente, presidente. Gracias, diputado. Señor secretario, una explicación y la sometamos a votación la admisibilidad. En el caso que se aclarara admisible la indicación, para reabrir el debate del artículo 5 se requiere la unanimidad de la comisión. Diputado Ulloa, y luego votamos. Bueno, esto fue objeto de debate y de discusión, el foco en las pymes, pero que me gustaría saber, obviamente, más allá del tema de fondo, que puedo compartirlo, el tema de fondo por parte del Ejecutivo, presidente. Gracias, presidente. ¿Está pidiendo la palabra el Ejecutivo? Ministro, ¿tiene la palabra? No hay problema. Presidente y diputados, diputadas, efectivamente este fue un debate que dimos en la comisión.
hay que recordar que este es un proyecto que efectivamente busca al mismo tiempo de fomentar la creación de puestos de trabajo bajo distintas coyunturas y de grupos que requieren justamente su incorporación en el mercado laboral formal, medidas que apuntaran justamente a que las pymes tuvieran mecanismos que les facilitaran el acceso a este subsidio. En ese marco, y no conociendo más allá de la, o sea, recién poniéndome en conocimiento de la indicación, no había tenido la oportunidad de leerla, efectivamente el hecho que nosotros coloquemos como máximo de postulaciones por parte de la empresa hasta 200 postulaciones por empresa, lo cual hace que una empresa de mayor tamaño solamente para las empresas pueda acceder a un tope de subsidios, no poniendo restricciones para los trabajadores, porque entendemos que el fomento del ingreso al mercado laboral de mujeres, jóvenes, personas de más de 55 años y personas con discapacidad se da en la totalidad de las empresas y, por ejemplo, particularmente en empresas que contratan personas con discapacidad, incluso la ley del 1% es restrictiva para las empresas de gran tamaño. A nuestro juicio, con las indicaciones, no solamente con las originales, sino que también con varias indicaciones de mejora que hemos hecho aquí en la comisión, este es un proyecto que efectivamente tiene varios elementos que fomentan la contratación y la entrega de subsidios a las empresas de menor tamaño. A nuestro juicio, y lo hemos dicho, que este es un subsidio pro pyme y que busca justamente acompañar a las empresas en este sentido. Así que, a nuestro juicio, con lo ya aprobado, se incorporan varias de las preocupaciones de los parlamentarios y parlamentarias, pero sí nos parece que una restricción taxativa a propósito del no acceso a subsidios de empresas de menor tamaño sí podría generar también algunas dificultades a la contratación, pero también de que estos grupos que están declarados en el objetivo puedan acceder a estos subsidios. De hecho, si uno, por ejemplo, solamente para poner como ejemplo, uno considera la coyuntura de Huachipato, que es una empresa de gran tamaño, y que este proyecto de ley tiene un artículo que permite que en casos de emergencia de distinto tipo, el Estado concurra a través de estos subsidios a su ayuda, por ejemplo, no lo podríamos utilizar. Entonces, en ese sentido, creemos que recogiendo la preocupación, porque creo que eso es bien importante hacer, recogiendo la preocupación, en su momento lo planteó la diputada Chicardini, lo ha planteado el diputado Ulloa también, el diputado Undurraga y ahora el diputado Santana, recogiendo esa preocupación. También los diputados de oposición lo han planteado y de ahí que también la discusión que nos ha llevado a esto. A nuestro juicio, las medidas que están incorporadas en el proyecto recogen estas preocupaciones, pero una fórmula taxativa sería restrictiva, teniendo tanto efectos en la contratación, en efectos de tener trabajadores de distintas, dependiendo de la empresa a la que acceden, dificultades o no de acceso, y también estas otras coyunturas que creemos que el mecanismo tiene que ser lo suficientemente flexible para responder a esas contingencias. Perfecto, gracias, ministro. En votación. La admisibilidad. La admisibilidad. Los parlamentarios que consideren que esta indicación es admisible deben votar a favor. No, viene después. Si se declara admisible hay que reabrir el debate y para eso necesita un determinado quórum. Es que el orden está establecido de esa forma. Los diputados que voten que esta indicación es admisible votan a favor. Los diputados que estén en contra votan en contra. Señora Chicardini. A favor. Señor Cuello. Señor González. A favor. Señor Giordano. A favor. Estamos votando la admisibilidad de la indicación. Señor Giordano. A favor. Señor Hitch. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Osandón. Rey, perdón. Señor Santana. A favor. Señor Sagüero. Señor Ulloa. A favor. Señor Undurraga. Inadmisible, me confundí. ¿Qué es lo que tengo que decir? Contra. En contra, ok. Señor presidente. Contra. 8 votos a favor de la admisibilidad, 2 votos en contra y una abstención. Ya, se queda admisible. Ahora, para poder incorporarla hay que solicitar la unanimidad de la comisión para reabrir los artículos en cuestión. No hay unanimidad, perfecto. Ya, con esto cerramos entonces el... Ministro, le vamos a dar la palabra al ministro para que cierre el debate. Ministro, tiene la palabra.
Sí, yo lo volver a señalar. Nosotros como gobierno hemos tenido a lo largo de todos estos 3 años y medio una preocupación permanente por el empleo. Sabemos que hoy día la coyuntura de desocupación ha generado un enorme interés en la opinión pública y es parte de las preocupaciones del gobierno. Recordar que nos tocó asumir hace 3 años y medio atrás con una situación de deterioro del mercado laboral producto de la pandemia, que significó que desplegáramos más de 2 millones de IFES laborales justamente para recuperar el mercado laboral formal. Además se recuperó, hay que señalar, el mercado laboral formal se recuperó, el mercado asalariado formal. Pero por supuesto lo que nos ha mostrado la coyuntura es que hoy día hay grupos que particularmente están teniendo dificultades por el lado de las pymes para crear puestos de trabajo y por el lado de los trabajadores de los grupos que este proyecto recoge para ser contratados. En ese marco valoramos el debate, valoramos la preocupación, valoramos también las indicaciones y la disposición a llegar a acuerdos. Sabemos que este es un proyecto de máxima prioridad porque en la medida que se apruebe también con celeridad, el Estado, los gobiernos van a contar con una herramienta flexible para abordar las distintas coyunturas de empleo, pero además también señalar que esto lo estamos haciendo a partir de una reestructuración de políticas públicas que quedaron desajustadas y que hoy día, a partir de un buen uso de los recursos públicos también, que es algo que la ciudadanía nos exige, estamos haciendo una propuesta de una mejor herramienta de política pública. Sabemos que este es un proyecto de ley que va a estar siendo muy valorado al momento de conversarlo con las empresas de menor tamaño sobre todo, y también con los grupos que hoy día están teniendo dificultades para aquello, así que vamos a seguir tramitándolo con la máxima celeridad, vamos a honrar nuestros compromisos a propósito de lo que tenemos que discutir en Hacienda, y también, por supuesto, agradecerle a todos los diputados y diputadas la disposición, porque sabemos que este es una herramienta de política pública que le va a hacer finalmente bien al país, a los trabajadores y a las trabajadoras de Chile, sobre todo a nuestras mujeres, a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a los jóvenes. Así que vamos a seguir tramitando ahora esto en Hacienda y esperamos también contar con lo que aquí en esta comisión está representado políticamente, con ese mismo espíritu, para que prontamente esto sea una ley de la República. Perfecto. Presidente, Muchas gracias, ministro. Falta designar diputado informante que le corresponde en esta oportunidad al señor Santana. Señor Santana, ¿acepta ser diputado informante de este proyecto de ley? Perfecto. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Felicitaciones, ministro.